Saludos. Quiero que conversemos en este encuentro acerca de uno de los polos de las capacidades intelectuales o la inteligencia. Me refiero al retardo mental, también llamado discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. Cualquiera de los tres calificativos que utilices estará correcto. Como todo, debemos comenzar teniendo claro un concepto. ¿Qué es el retardo mental? Se considera como un desarrollo mental incompleto o detenido previamente a haber alcanzado la madurez, es decir, antes de los 18 años de edad, caracterizado por un déficit en el funcionamiento intelectual, ya sea en el lenguaje, aprendizaje, razonamiento o resolución de problemas. También otra característica es que el cociente intelectual o CI se encuentra ubicado menor de 2 grados de desviación estándar por debajo de la media, o lo que es lo mismo, un CI inferior a 70. Más adelante, cuando comencemos a trabajar con el cálculo del CI, podrás comprender mejor el significado de esta expresión. También se caracteriza porque hay un déficit en 2 o más conductas adaptativas, es decir, en actividades de la vida diaria que son básicas para cualquier individuo. Un sujeto con retardo mental, por ejemplo, tiene dificultad para el autocuidado, para adquirir las normas sociales necesarias para vivir, para la interacción, para trabajar y tener un papel en la sociedad. Es decir, esas cosas, esas actividades que son cotidianas, simples para ti, una persona con discapacidad intelectual suele enfrentar dificultades. Te preguntarás entonces por qué algunas personas tienen retardo mental. Te cuento que la etiología del retardo mental es desconocida en 1 de cada 3 casos. La causa puede ser cualquier circunstancia que interfiera el desarrollo o funcionamiento normal a nivel cerebral y se clasifican en causas prenatales, que casi siempre ocurre en 2 de cada 3 casos. Causas perinatales, que tú sabes que son las que suceden durante el nacimiento. Causas postnatales o adquiridas, que son ya las ocurridas en la vida adulta. No quiero que te confundas, porque hace un rato te dije que el retardo mental se diagnostica antes de los 18 años. Sin embargo, cuando hay causas postnatales o adquiridas, vamos a ver que pueden ocurrir posterior a los 18 años. Es decir, un individuo que tenía un funcionamiento normal y hay situaciones externas que pueden desarrollar algún deterioro. Existen ciertos factores de riesgo, como por ejemplo, los hijos de padres consanguíneos tienen 10 veces más posibilidades de padecer discapacidad intelectual. Hablemos de manera un poco más detallada de las causas prenatales. Estas se dividen en causas prenatales genéticas, entre las que podemos encontrar las anormalidades cromosómicas, autosómicas o ligadas al cromosoma X. Entre estas, las personas con síndrome de Down, las personas con síndrome de X frágil, con síndrome de Klinefelter. Y están las causas prenatales no genéticas. Aquí encontramos las toxinas y teratógenos, como por ejemplo el consumo de alcohol durante el embarazo, la intoxicación por plomo, mercurio, el uso de valproato, la exposición a radiaciones. Todas esas son causas prenatales no genéticas que pueden predisponer también al desarrollo de la discapacidad intelectual. También algunas infecciones congénitas y síndromes como malformación de origen desconocido, el hipotiroidismo congénito y errores congénitos del metabolismo. Entre las causas perinatales, que son las que ocurren al momento del parto o del nacimiento, está, por ejemplo, cuando el niño nace pretérmino o antes de tiempo, la hipoxia, infección, trauma, hemorragia intracraneal. Y entre las causas postnatales, que como te dije hace un momentito, son individuos que previamente tenían un desarrollo normal, pero que alguna causa externa les hace desarrollar una discapacidad intelectual, como traumatismo, es decir, algún accidente, hemorragia cerebral,
hipoxia, toxinas medioambientales, la privación psicosocial, aunque creas que no, también es una causa postnatal que puede predisponer al desarrollo de retardo mental, el aislamiento, la infección intracraneal, hipotiroidismo adquirido. ¿Cómo se diagnostica el retardo mental? Pues hay dos cosas fundamentales para esto, que es el rendimiento intelectual y la adaptación psicosocial. La primera combinación, por llamarlo de algún modo, es cuando existe un deterioro del rendimiento intelectual, es decir, CI por debajo de 70, más una disminución de la capacidad de adaptarse a las exigencias cotidianas del entorno social normal. O sea, el individuo evidencia que tiene dificultades para poder adaptarse al entorno en el que está ubicado. Es importante que sepas que el cociente intelectual debe medirse mediante la aplicación individual de test de inteligencia estandarizados y adaptados a la cultura del individuo, ya en fundamentos de medición y algunas otras asignaturas de psicometría se te ha explicado con lujo de detalles lo que es la estandarización y la importancia que tiene la estandarización para que la prueba cumpla con el criterio de validez, porque debe estar adaptada a la cultura del individuo. Cuando de pruebas de inteligencia se trata, esto es mucho más puntual y mucho más específico todavía. Las evaluaciones de la función adaptativa aportan una información suplementaria imprescindible. De hecho, existen escalas estandarizadas ya para la evaluación. ¿En cuáles áreas hay deterioro de la función adaptativa? Pues en esta que te estoy presentando aquí, para hablar de que está presente este indicador, tienen que existir déficit en dos o más de las áreas, como por ejemplo autocuidado, capacidades académicas, comunicación, convivencia en el domicilio, habilidades sociales e interpersonales, la utilización de recursos comunitarios, autonomía, trabajo, ocio, salud, seguridad, entre otros. El retardo mental está clasificado de acuerdo a su gravedad y de acuerdo a esa gravedad hay unos criterios de CI, del grado educativo que puede alcanzar el sujeto, entre otros. El primer tipo es el retardo mental leve o ligero, es la forma más simple de retardo mental. Esos sujetos suelen tener un cociente intelectual ubicado entre 50, 55 y 70. Mira que hay ahí más o menos una diferencia de 5 puntos. Se consideran educables las personas con este grado de retardo y son aproximadamente el 85% de las personas que tienen retardo mental. No el 85% de la población, no te confundas, sino de los casos con retardo, el 85% aproximadamente suele tener retardo mental leve o ligero. Es una buena noticia. Son la mayoría de los retardados y son el grado más simple. Esas personas desarrollan habilidades sociales y de comunicación durante los primeros 5 años. Tienen insuficiencias mínimas en las áreas sensorio-motoras. Pueden alcanzar el 6º curso de la educación básica, aunque en ciertos sistemas que quizás no son tan cerrados como el nuestro, lamentablemente, estos individuos pueden hasta graduarse de bachiller y alcanzar, cursar una carrera universitaria por lo menos a nivel técnico. Adquieren habilidades sociales y laborales y logran autonomía con supervisión y orientación. Es decir, este es el tipo de persona que quizás tú conoces. De repente tienes un amigo, un compañero de trabajo o de estudios, o en tu comunidad ves esa persona que es así, la gente le dice como lento. Es decir, son un poco torpes y lentos para reaccionar y para procesar la información, pero a menos que seas muy observador, probablemente no te des cuenta que tiene cierto grado de retardo mental. El siguiente tipo es el retardo mental moderado. Esas personas tienen un cociente intelectual ubicado en más o menos 35-40 y más o menos 50-55. Esos ya no se consideran educables como las personas con retardo leve, sino que se llaman adiestrables y constituyen aproximadamente el 10% de las personas que tienen retardo mental.
Pueden desarrollar habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez y adquieren formación laboral y con supervisión, incluso pueden llegar a atender su cuidado personal. Alcanzan el segundo grado de la educación primaria o básica, pero recuerda la misma aclaración que te hacía ahorita. Es decir, en un sistema no muy estricto, esas personas quizás podrían alcanzar un mayor grado académico. En la adolescencia pueden tener interferencias con otros adolescentes, adquieren habilidades laborales semicualificadas o no cualificadas, pero se adaptan a la vida en comunidad. Esos sujetos, mira que te aclaro ahí, en la adolescencia pueden tener interferencias con otros adolescentes porque es marcada su diferencia en cuanto a capacidad intelectual se refiere. Entonces, a veces son objetos de bullying en el entorno educativo y al llegar a la adolescencia también, por eso suelen presentar dificultades. El siguiente tipo es el retardo mental grave. Estos tienen un CI ubicado entre más o menos 20-25 y 35-40. Constituyen entre el 3 y 4% de las personas con retardo mental. Adquieren un lenguaje escaso o nulo durante los primeros años de la niñez y esta es la primera señal de alerta para los padres. En edad escolar pueden aprender a hablar, pueden aprender habilidades elementales de cuidado personal con adiestramiento, es decir, pueden, atarse los cordones de los zapatos, cerrar los botones de su camisa, ponerse la correa, ese tipo de cosas. Aprenden habilidades preacadémicas elementales, aprestos, dominio de motricidad fina, pero quizás no tanto como la escritura. Y en la vida adulta pueden realizar tareas simples estrechamente supervisadas, labores rutinarias. Ellos podrían realizarla como abrir y cerrar una puerta, cosas así muy, muy mecánicas y muy puntuales. El retardo mental profundo se caracteriza porque hay un cociente intelectual inferior a más o menos 20-25. Esos constituyen entre el 1 y 2% de las personas con retardo mental y está asociado a una enfermedad neurológica, o sea, hay un daño grave que se traduce en alteración para todo el funcionamiento sensorio-motor del individuo. ¿Cuál es entonces? Bueno, antes de hablarte del objetivo terapéutico, existe un tipo de retardo que es el de gravedad no especificada. Como sabes, el DSM utiliza esta coletilla para la mayoría de trastornos porque se utiliza cuando en este caso existe una clara presunción de retardo mental, pero el sujeto no puede ser evaluado satisfactoriamente con las pruebas de inteligencia usuales. Entonces, como no has medido en este caso su CI, no puedes ubicarlo en una categoría. Entonces, por eso se ubica en la categoría de gravedad no especificada. Y ahora sí te quiero hablar de los objetivos terapéuticos. Cuando de retardo mental se trata, debes ser más claro que siempre. No le puedes crear falsas expectativas ni al paciente ni a los parientes. Así que tienes que decirle con franqueza cuál es el objetivo terapéutico. Y con el primer sujeto que debes plantearte un objetivo terapéutico es obviamente con el paciente. Así que lo que vas a hacer es tratar de controlar los síntomas y lograr una adecuación conductual e integración social dentro del rango que su capacidad le permite. No le puedes decir a una persona con retardo mental moderado que tú vas a lograr que obtenga una maestría porque sabes que probablemente eso no se logre. Otra parte importante de los objetivos terapéuticos es la familia. Debes entrenar a la familia para que apoye al paciente. Ese es el objetivo de la familia, apoyar al paciente para que logre lo máximo que pueda dentro de sus habilidades. Y repito, plantearle los objetivos terapéuticos con claridad, con sinceridad. Tú puedes lograr que se explote lo máximo que él puede dar, pero recuerda que una persona con retardo, su máximo puede que sea 50, no le puedes exigir 100 porque su máximo es 50. Ahora, no le vas a permitir 40 porque lo estarías, pues, subdesarrollando, por decirlo de algún modo. Entonces debes tratar de lograr desarrollar el máximo que sus capacidades le permiten.
Y también hay unos objetivos terapéuticos que tienen que ver con el entorno social. ¿Qué se busca con esto? Promover un funcionamiento óptico en el entorno cercano y en la sociedad. Y eso tiene que ver ya más incluso con políticas públicas, por decirlo de algún modo, donde se le comience a dar a las personas con discapacidad intelectual un lugar para expresarse. No solamente escuelas especiales para aislarlos y enseñarle habilidades mínimas, sino que se promueva además la integración de este tipo de personas. Y bien, esto era todo lo que tenía para comentarte con respecto al retardo mental. Te voy a colocar una pequeña actividad para ampliar un poco los conocimientos con respecto a este interesantísimo tema. Cuídate mucho.